hecho antes. No importa cuántas veces hayan tratado de negarte lo que le estás pidiendo al Señor. No importa cuántas veces el infierno ha tratado de arrebatarte lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha dado. No importa cuántas veces el doctor te ha dicho, ¿sabes qué? Lo siento, pero no hay nada que hacer. En esta hora yo te digo que Él lo hará otra vez. En esta hora yo con toda autoridad en el nombre de Jesús te digo, Él es capaz de hacerlo otra vez. No importa el demonio que se ponga frente a ti, no importa el ejército que quiera acampar contra ti. Cuando tú te decides poner sobre tus pies y pararte en la brecha y decirle, ¿sabes qué? Por aquí no va a entrar, ni por aquí tampoco, porque el que está conmigo es quien me da la fuerza para pelear. El que me da conmigo es el que me dice, yo soy capaz de hacerlo otra vez. Yo soy capaz de abrir esa puerta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Vamos, alguien tiene que entender que cuando alguien se para en la brecha y pelea, Él es capaz de hacerlo otra vez. Él es capaz de hacerlo otra vez. Y Él lo hará otra vez. Y Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez, Él lo hará otra vez, y Él lo hará otra vez, y Él lo hará otra vez, oh, Él lo hará otra vez, Él lo hará otra vez. Oye, vamos, métele con todo, Él lo hará otra vez, y Él lo hará otra vez. Serpiente, todo demonio ahora mismo, Padre, pisamos la cabeza del infierno en este momento. Toda barrera que se quiera meter en el medio, ahora mismo la pisamos. Le damos una patada profunda en el nombre de Jesús y declaramos que ninguna arma formada en contra de tus hijos prosperará, porque tú eres capaz de hacerlo otra vez. Y lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. Avivamiento. Y avivamiento. Manda, Señor. Espíritu Santo. Fuego de Dios. Cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios. Cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios. Cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios. Cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez.
en el nombre de Jesús. Los hermanos están entrando. Algo Dios está haciendo en esta noche. Hay una atmósfera que se divide en esta noche. Hay una atmósfera de adoración. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a levantar tu adoración en esta noche. Levanta tu adoración en esta noche. Levanta tu adoración en tu casa. Únete con nosotros, únete con nosotros. Aquí está el Señor. Está el Señor. Algo tiene que ocurrir, algo tiene que acontecer. Vamos una vez más, avivamiento. Vamos una vez más. Vamos a adorar al Señor, adora al Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho. Yo no sé cómo tú llegaste, pero algo Dios está haciendo esta noche. Avivamiento. Vamos, alza tu adoración. Manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Vamos, decláralo. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor. Se mueve la mano de Dios. Espíritu Santo, fuego de Dios. Aleluya. Cubre esta tierra con tu poder. Vamos, dile, cubre esta Tú lo tierra, has Señor. hecho antes, lo Levanta tu mano, harás levanta tu otra mano. vez. Y di conmigo, Señor, cubre nuestra tierra. Dígalo, cubre nuestra tierra. No, yo quiero escuchar. Diga conmigo, Señor, cubre nuestra tierra. Cubre mi ciudad, cubre mi familia, cubre mis hijos, cubre mi salud, cubre mis finanzas, cubre mi corazón, aleluya. Cubre mis pensamientos, cubre mis emociones. Yo creo que Dios está en esta noche colocando una cobertura especial sobre su pueblo. Yo creo que en el nombre de Jesús que no haya ejército que se pueda levantar contra una iglesia que tiene poder. Habrá alguien que diga gloria a Dios conmigo. Alguien dice gloria a Dios conmigo. No hay ejército todavía diseñado en la tierra que pueda ir por encima del ejército, aleluya, del ejército de Dios. ¿Dónde está el ejército de Dios esta noche? No hay un ejército por encima de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que con nosotros está el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios milagroso. Y a ese Dios milagroso vamos a orar en esta noche. Maritere, ven por aquí, por favor. Y yo quiero que hagas esta oración. Por las peticiones, por los milagros, por lo que Dios coloque en tu corazón en esta hermosa noche. Den un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Nuestra hermana Maritere, líder del ministerio de intercesión de la casa. Bendito sea el nombre del Señor, a quien rendimos toda honra y todo honor. La fe no niega la realidad. La fe se va por encima de la realidad, porque sabemos que al Dios que nosotros le servimos es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. Por lo tanto, en esta hora entramos en el poder del acuerdo y levantamos nuestras manos en señal de rendición. Y en esta hora, Señor, Padre bueno y Dios eterno, te presentamos y ponemos delante de tu trono la isla del Cordero. Señor, nosotros creemos, y por cuanto lo creemos, así lo declaramos, que hay ángeles guerreros, ejércitos de ángeles guerreros que cubren las costas del norte, que cubren las costas del sur, que cubren las costas del este, que cubren las costas del oeste, que se levanta un manto de norte a sur, de este a oeste, una cobertura sobrenatural sobre nuestra tierra, Señor. En esta hora tomamos autoridad sobre los aires y declaramos, Padre bueno y Dios eterno, que una vez más el cuidado tuyo está sobre nuestra nación, que el cuidado tuyo está con cada uno de nuestros techos, con cada uno de los nuestros. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Nosotros sabemos, creemos y en eso descansamos, que hay el poder para deshacer todos los vientos, que hay el poder del cielo para desviar los vientos. Y en esta hora, Padre bueno y Dios eterno, declaramos un cese y desista en el nombre de Jesús sobre todo viento. Levanta
Caribe. En el nombre poderoso de Jesús. Y en esta hora, Señor, seguimos declarando que la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que nos viste, es la que nos reviste, es la que descansamos, Señor. Y declaramos, Señor, en esta hora que así como el domingo vimos tantos milagros, porque tú sigues siendo el mismo hoy, ayer y siempre, que hoy también tu pueblo, Señor, está preparado y tú estás dispuesto para hacer milagros. Creemos en la sanidad física, en la sanidad de las emociones. Declaramos en esta hora salud mental, Señor. Declaramos, oh, gracias, Espíritu Santo. En esta hora enviamos la palabra sobre todo lugar, sobre todo shooting, sobre todo lugar donde en esta hora hombres y mujeres, Señor, quizás están disponiendo su cuerpo para sustancias que no ayudan en nada a la salud de ellos. Y en esta hora tomamos autoridad, lo declaramos inoperante. Oh, Espíritu Santo, enviamos tu palabra, la palabra de vida, la palabra de poder, y declaramos que en esta hora, Señor, hay un despertar de conciencia y que ellos se dan cuenta que lo que están haciendo no bendice sus vidas, no bendice su familia. Atamos y declaramos inoperante todo lo que mantiene esas mentes atadas y declaramos liberación en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Así también en esta hora, Señor, declaramos tu paz una vez más sobre toda la atmósfera del 100x35, para gloria y honra de tu nombre. Amén, amén y amén. Aleluya, un aplauso al Señor. Gracias, Maritere, poderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios, nuestro Dios es grande. En Él no hay sombra de variación, dice la Biblia. Él no cambia, no se muda. El lunes hablábamos y decíamos no, declarábamos lo que dice la palabra, que Él no se fatiga, no se cansa. Lo dice el profeta Isaías, y también el salmista dice que no se duerme. Así que contamos con un Dios que es todo, aleluya, todopoderoso. Esta noche es una bendición recibirle. Y qué bueno que llegó a la casa del Señor, los que están a través de la cadena CTN Internacional, también a través de las redes sociales, Apóstol Wanda Rolón. Bienvenidos a nuestro culto de adoración. Puede tomar asiento. Qué bueno el Señor, aleluya. Hay un ambiente muy lindo, hay gozo, hay celebración. Gloria a Dios. Hay un ejército que hoy se reúne, el cuerpo de Cristo, para adorar al Señor. Excusamos nuevamente a nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Ya en los próximos días estarán con nosotros, así que nos corresponde ya en este último tramo seguir cubriéndolos en oración para que Dios los traiga con bien. La Biblia dice que Él cuida nuestra entrada y también cuida nuestra salida. ¿Cuántos vinieron hoy dispuestos a recibir una palabra del Señor? Aleluya, aleluya. Veo como que este grupo más, alguien por acá vino a recibir una palabra del Señor. Bueno, venimos a la casa a adorarle, pero a recibir algo de parte de Dios. Así que, Pastora Elizabeth Torres Figueroa. Hermanos, si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. No esté como el agua goteando, hermano, no haga esto. Sé que a esta hora muchos vienen directo de sus trabajos y de un día tremendo pesado, pero no está pico y pala, así que la pasamos bien. Eso lo dice el apóstol, amén, así que no hay problema. Le exhortamos que esté pendiente ¿verdad?, de las redes y esas cosas, pero lo que viene es un poquito de agua, porque hemos orado y hemos declarado y no queremos que eso toque Puerto Rico ni las islas vecinas. Amén, que se vaya por allá, que se vaya. Amén, así que ese es el decreto, esa es la oración, pero queremos recordarle el domingo estar aquí temprano. Tenemos discipulado, tenemos la clase aquí a las 10 de la mañana, pero me informan que el domingo comienza la nueva temporada para los matrimonios a las 10 de la mañana en el salón
de los diáconos. En esta ocasión, porque tenemos comprometidos los salones el domingo para diferentes cosas, pero este domingo iba a ser el segundo domingo de cada mes, para que usted no se olvide la fecha, pero se lo vamos a estar anunciando para que usted no se pierda ninguno. Invite amistades, invite los nuevos, invite a la gente, vaya usted mismo, matrimonio, amén, y sea edificado en la palabra a las 10 de la mañana. Mírelo ahí, discipulado para matrimonios. Ahí dice Salón Ágape, pero por este domingo va a ser en el Salón de los Diáconos, 10 de la mañana. Gracias, Dandy. Entonces, para seguir el hilo, ¿verdad? Mucha gente está preguntando de las bodas múltiples. Ya conseguimos toda la información. Se le vamos a estar repartiendo, Dios mediante, el domingo, para que usted que va a renovar votos y los que van a casarse por primera vez, por lo menos, o sea, que van a formalizar su relación si está conviviendo y demás, pues ya usted no vacilen al hermano, déjenlo tranquilo. Va a ser el domingo 27 de noviembre, pero hay unos procedimientos que usted necesita hacer en el gobierno, en la oficina, preciosa oficina de registro demográfico de su preferencia. Y entonces son requisitos del gobierno, que eso pues no podemos obviarlos. Y por eso queremos que con tiempo usted se asesore, usted reciba la información, la lea. Si tiene dudas, estamos en la oficina para aclarárselas con muchísimo gusto, para que usted pueda ser parte de las bodas múltiples. Los que vayan a renovar sus votos, pues es otro proceso, ¿verdad? Porque ya usted está casado legalmente y demás, es solamente la ceremonia, pero también tenemos información específica para los que van a renovar sus votos ese domingo 27 de noviembre. Así que corra la voz si usted conoce una pareja en la casa que todavía no ha contraído matrimonio, así que oriéntelo para que ese día tenga esa bendición. Y adultos solteros, este viernes 16 a las 7:30, esta vez en el Salón Imperial, amén, y va a estar la decano Luis Allende en la palabra, va a haber intercesión poderosa, precioso, así que todos los solteros, los caminos conducen el viernes al Salón Imperial. Y el Congreso de Hombres, oye, habían algunos preparados, qué chévere, amén, Congreso de Hombres de Valor, el sábado 1 de octubre desde la 1 de la tarde. Y estos ministros del Señor van a estar compartiendo la palabra y adoración. Apóstol Mique Medina, el salmista Ricardo Rodríguez, el pastor Egui Vázquez y el pastor Jimmy, que son ambos de cobertura. Así que va a ser un tiempo extraordinario. Y ven acompañado de un caballero que no le sirva al Señor, porque queremos una cosecha de almas en este tremendo retiro. Y el 8 de octubre va a ser el retiro transformación, va a ser de sanidad interior, liberación. Vamos a dar un taller sobre paternidad y concluimos con bautismo de Espíritu Santo y fuego. Nuestra hermana Zulema está adelante que llegue ese día, porque se le acabaron las solicitudes a ella, pero tenemos más, fíjese, tenemos más, las duplicamos. El pastor Ramón también tiene, el pastor Rafa también tiene, yo tengo, así que si usted nunca ha participado de un retiro de sanidad interior, de liberación, de bautismo de Espíritu Santo, eso es su oportunidad. Comenzamos a las 8:30 con adoración y a las 9 comenzamos los talleres. Y tenemos una reunión pre-retiro el lunes 3, porque es importante que usted sepa qué se va a hacer en el retiro, qué traer, qué no traer, unos detallitos importantes para que usted tenga un retiro espectacular y no se tenga que ir antes de tiempo, porque es breve, a la 1 ya estamos con el favor de Dios afuera. Así que corra la voz a los que nunca han asistido a un retiro de transformación. Luego, cerrando el mes, el Congreso de Generación Antorchas, bajo el lema Enfoque, y mírelo ahí, 28, 29 y 30, ese es el último fin de semana de octubre, y queremos que usted no se lo pierda, porque va a ser un tiempo extraordinario. Ellos tienen un car wash profundo del Congreso, así que, ¿qué fecha va a ser? Este sábado de 9 a 2 de la tarde, ok, amén. Entonces mire, desde limpieza de adentro hasta afuera, todo, entre otros incluye el brillito de las gomas y no sé si un pinito, pero por lo menos algo hay ahí. Y también tenemos unos auspiciadores que se unen al Congreso de Encourage,
que me dijeron que estaban por ahí. Así que si en pantalla me ayudan, habían unos auspiciadores, mírelo ahí. Gilberto Morales Painting, ese es de la casa, amén. Jocelyn Torres, amén. También Public Relations, esto es en inglés siempre. Y Amor Eterno, auspiciadores de Encore. Si usted se quiere unir, llame a la oficina y con muchísimo gusto. Gold of Fashion, yo creo que son de las retros esas, que le gustan a los nenes, algo así es. Las tenis, esas cosas. Ay, hermano, póngase al día, que eso está ahora a la moda. Desde que llegó aquel, todo es tenis. Ya usted sabe. Así que, y Café Kairos, Proverbios Café, ese tiene que ser bien saludable. Amén. Elohim, Handyman, qué bien. Y para contactos para ser auspiciador, nuestro hermano Frankie, gerente general de la cadena, y Jazz, la líder de Generación Antorcha. Así que va a ser un tiempo extraordinario el que vamos a tener. Y más adelante le vamos a estar compartiendo, le adelantamos, póngase de pie ya, queremos a la brevedad escuchar toda la palabra que Dios tiene para nosotros, pero le adelantamos que en noviembre, el Día de Acción de Gracia, tenemos reunión aquí de adoración. Vaya preparando, mire, desde ahora vaya preparando cómo usted va a ofrendar al Señor ese día, porque venimos en agradecimiento total, agradecimiento full. Y en diciembre hay unos días que no va a haber reunión porque caen con los feriados, así que manténgase conectado a lo que está sucediendo en la casa, porque hemos hecho unos cambios bien chéveres para que usted pueda pasar tiempo con su familia, pero también tomar tiempo para darle el primado a Dios como Él merece. Y en esta hora vamos a ofrendar a Dios con todo el corazón, vamos a honrarlo como Él merece. Vamos a darle la honra debida a su nombre, como dice la Escritura. Y fíjese que yo tenía en mi mente aquel texto que está allí en aquella pared. Alguien que lo grite a voz en cuello. Me gustó como lo dijo Ivette. Porque en el nada me faltará, tomó aliento y lo dijo pausadito pero con convicción. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Fíjese qué garantía maravillosa tenemos los hijos de Dios. Eso es un seguro contra todo. La palabra de Dios, Salmo 23, un seguro contra todo, porque ahí dice que Jehová es tu pastor y no vas a tener necesidad de nada. Mucha gente se afana aumentando horas de trabajo. Mucha gente se afana inventándose cosas nuevas, diversificándose. Esa la aprendí, lo que significa. Amén. Mucha gente se afana haciendo muchas cosas, pero nunca se nos puede olvidar que Jehová es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Si tú eres hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, si eres lavado por la sangre de Él, tú eres hijo de Dios. Jehová se ha convertido en tu pastor. Mire, no tenga temor de nada, ni en lo económico, ni en lo material, ni en el techo, ni en la ropa, ni con los hijos, ni con el trabajo, ni con la empresa, ni con el negocio, ni siquiera con la luz. Cristo la bendiga. Yo no digo el Señor que prenda, porque a usted no le gustaría tener velitas en su casa, aunque parece que vamos a regresar. No. Pero esos tiempos de velas y de quinqué con llamitas, no vamos a regresar jamás ahí. Pero entonces tenemos que seguir haciendo del Señor nuestro decreto. Dios habló que para esta isla venía bendición. Y yo quiero que usted se una con... Yo oro todas las mañanas, yo le digo al Señor: limpia, Padre, esta tierra de corrupción, para que lo que tú has destinado que llegue a las manos que lo necesitan. Alguien se puede unir todas las mañanas y Dios lo está haciendo, del color que sea. Eso no es lo importante. Que Dios limpie para que las cosas que Él tiene lleguen a donde tienen que llegar, porque Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Y con esa palabra en mente levantamos nuestra semilla al cielo para honrar a Dios como Él se merece, porque si le creemos a Él que nada nos va a faltar, usted tiene que siempre tomar su ofrenda, sacar su diezmo, honrarlo como Él se merece, para que usted tenga ese seguro activado sobre su vida. Y declaramos sobre usted y su familia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.
En esta noche te honramos como tú mereces. Traemos la honra debida a tu nombre. Lo hemos hecho en cántico, en adoración, con nuestra presencia aquí, entregados totalmente, Señor, a lo que estamos haciendo. Pero ahora, Padre, lo hacemos de una manera diferente. Te honramos con nuestros bienes. David decía que todo era tuyo y de lo recibido de tu mano Él te daba. Y nosotros hacemos lo mismo. Tú nos das salud para salir en las mañanas a nuestros trabajos. Tú nos das energía, nos das vigor, nos das entusiasmo, nos das inteligencia, capacidad, dones y talento para que actuemos con sabiduría en nuestro trabajo, Señor. Tú nos das esa capacidad. Y de la manera, Señor, en que somos retribuidos, también te traemos a ti lo que te corresponde, reconociendo que todo viene de tu mano, Señor. Y te damos gracias porque en la vida de los que ofrendan y diezman de esta casa, Señor, se va a cumplir esa y todas las promesas de tu escritura. Lo creemos, Señor, porque tú no mientes ni te arrepientes de lo que prometes en tu palabra. Así lo declaramos y lo recibimos. En el nombre de Jesús, alguien que grite y ofrendemos al Señor. Sea bendecida, iglesia. Y pasamos con ese gozo, con alegría, porque sabemos que Él es capaz de hacer en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Eres digno de suprema alabanza, Cristo mi Rey, y reina sobre toda la tierra, humilde Rey. Eres digno de suprema alabanza, Cristo mi Rey, y reina sobre toda la tierra, humilde Rey. Eres digno de suprema alabanza, Cristo mi Rey, y reina sobre toda la tierra, humilde Rey. Y yo danzaré, celebraré, si yo danzaré, celebraré a mi Rey, mi Rey. Y yo danzaré, celebraré, si yo danzaré, celebraré a mi Rey, mi Rey. Y yo danzaré, celebraré, si yo danzaré, celebraré a mi Rey, mi Rey. Hosana, y Hosana al Rey. Hosana al... Vamos, díselo, dile Hosana, Hosana. Y Hosana al Rey. Hosana al Rey. Hosana al Rey. Hosana al Rey. Una vez más, díselo. Hosana al Rey. Hosana al Rey. Y no hay otro igual. Y no hay otro igual. Y no hay otro igual. Oh, no lo hay. No hay otro igual. No hay otro igual. Y no hay otro igual. 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 No hay otro
estás. No hay otro igual. No hay nadie como tú, Señor. No hay otro igual. Vamos, decláralo, decláralo. No hay otro igual. No hay otro igual. Aleluya, aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia, por los siglos de los siglos. Pregunté al principio si alguien estaba preparado para escuchar una palabra. Gracias, mis hijos. Y muchos de nosotros venimos en algunas ocasiones esperando una palabra ahí, como que necesito algo, Señor, una dirección, una instrucción. Yo creo que donde se reúne el pueblo de Dios, Dios está. Ahí está la boca del Señor. Así que alguien se prepara para recibir instrucciones de parte de Dios, recibir dirección, recibir una palabra que te conforte, que te aliente. ¿Alguien lo cree conmigo y la recibe? Dispuesto a recibirla más bien. Nuevamente, antes de estos minutos que voy a hablar de una historia muy conocida, pero que Dios ha puesto en mi corazón para que la comparta con ustedes, vuelvo y excuso a nuestros apóstoles, Wanda Rolón, Pablo Ortega. Sé que nos están viendo, un abrazo. Vamos a dar un aplauso al Señor por la vida de nuestros apóstoles. Ellos están ahí conectados, gloria a Dios. Ya les seguimos cubriendo, apóstoles, les amamos, les extrañamos. Y acá les espera el pueblo. Y también todos los que están a través de las redes sociales, apóstol Wanda Rolón, a través de CTN Internacional y todo este ejército valiente, gloria a Dios, que dijo, no importa si viene mañana o el viernes aleluya, vamos a recibir fuerza hoy miércoles, aleluya. Y después de esa declaración que hicimos y que nuestra líder de intercesión declaramos junto a ella, algo comenzó a suceder a favor de su pueblo, amén. Yo sé que nosotros, los puertorriqueños, después de lo que nos pasó, cada vez que escuchamos la INT 70 no sé qué, como que psicológicamente, pero bueno, un poco le voy a hablar de esto, sin saber que íbamos a estar frente a esta situación. Apóstoles, gracias por esta oportunidad, privilegio. Me gusta hacer lo que hago, amo lo que hago, lo hago con mucho respeto, mucha responsabilidad y con mucho amor para el pueblo. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 10. Quiero leer 2 versos. Esta historia se desarrolla por todo el capítulo 17, pero por el tiempo y por lo que quiero realmente destacar de esta historia, que no va a ser toda la historia, quiero leer estos 2 versos. Me dan quizás una idea y nos da una idea de lo que Dios nos quiere hablar en esta hermosa noche. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 10 y verso 11, dice la palabra: y añadió el filisteo, hoy, dijo el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Viene el verso 11. Y yo, oyéndolo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Padre, te doy gracias, honro tu nombre, te adoramos en esta hermosa noche. Estamos contentos porque nos permite, Señor, nuevamente estar en tu casa honrándote, Señor. Señor, esta noche nosotros tenemos la gran convicción de que tu palabra nos va a dar dirección, instrucciones, Señor, nos va a sanar, nos va a libertar. Que esta palabra va a traer, Señor, salvación a muchas familias, Señor, que están ahora mismo conectadas, esperando lo que tú vas a decirnos, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús, en este mismo lugar, en esta misma atmósfera, Padre eterno, que esta palabra no va a caer entre espinos, que esta palabra no va a caer en pedregales, que esta palabra no va a caer junto al camino. Más bien, Señor, yo declaro que esta palabra, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo la va a sembrar en un terreno fértil para crecimiento, para salvación, para liberación. Señor, yo te doy gracias de antemano porque yo sé lo que va a provocar y lo que provoca tu poderosa palabra en nuestra vida, Señor. A la distancia,
en los hospitales donde esté alguien, en las residencias, Señor, en Puerto Rico, aún en las naciones, Señor, esta palabra corra, Señor, y tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Si usted lo cree conmigo, diga amén, por favor, diga amén. Si cree que algo Dios va a hacer a través de su palabra. Bueno, tengo unos minutos para poder declarar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para el pueblo y para los hermanos y amigos que hoy estar escuchando, o aquellos que en algún momento verán la grabación de esta transmisión. Lo que leímos es una historia realmente conocida. De esta historia se han hecho películas, se han hecho himnos, coritos, predicaciones, estudios. Está más que estudiada esta historia. Ahora yo quiero ir a unos detalles que ocurrieron en este escenario bíblico. Si nosotros resumimos lo que pasó aquí, sencillamente lo podemos resumir en un minuto. Un gigante, un paladín, un hombre fuerte, amedrentó un pueblo. Uno amedrentó todo un ejército y de momento nadie se atrevía a salir, pero llegó de repente alguien que sí tenía un diseño diferente, un diseño de guerrero. Habrá alguien aquí con diseño de guerrero, un diseño de vencedor, aleluya, de vencedor. Déjame decirlo de nuevo, habrá alguien aquí con diseño de guerrero, de vencedor. Apareció el David escondido allí en las ovejas y de repente sale a llevarle algo a sus hermanos, una merienda, una comidita, una dona, un refresco, juguito, café y té también. Y de momento se encuentra con el escenario donde está todo un ejército. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de gente que sabía lo que estaba haciendo, de guerra, sabía manejar armas. Pero la declaración de un hombre, de un paladín, como dice la Biblia, dice que los amedrentó de tal manera que tuvieron gran miedo. Así que si yo pudiera resumir, también diría que el ejército de Israel en este momento que leímos estaba bajo la dirección del rey Saúl en aquel momento. Y el ejército se enfrentaba en una guerra crucial. Ejército contra ejército. Israel contra los filisteos. Un ejército estaba en un lado de la colina, el otro en la colina opuesta. Solo los dividía un valle. Los filisteos tenían, como dije, entre los suyos al gigante. Y yo sé que me va a decir, no, David nunca le llamó gigante, pero espera un momentito, deme un minuto más para hablar de eso. Y los filisteos tenían entre los suyos un gigante llamado Goliat de Gat. Goliat, dice la Biblia, que era un paladín. Un paladín es un hombre fuerte que se distingue por las hazañas en la guerra. Hazañas es acciones que te convierten en un héroe. O sea, quien está tratando la Biblia es un hombre, un paladín, un guerrero, un héroe del pueblo. Que cuando los filisteos iban a guerrear, decían, olvídate de esa gente, que con nosotros está Goliat. Pero ellos no sabían que también al otro lado podemos decir lo mismo, pero con otro nombre. Olvídate que con nosotros está Jehová. Alguien dígame. Vamos, alguien que levante su mano y diga, ellos dicen que el filisteo grande llamado Goliat está con ellos, pero nosotros decimos, el Dios grande, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Con ellos está el enemigo, con nosotros está Jehová de los ejércitos. Y aunque era un paladín grande, y aunque en efecto, como te leí la mente, nunca David le llamó gigante, eso está claro, nunca. Le llamó incircunciso, pero nunca le llamó gigante. Pero no olvidemos que aunque David no le llamó gigante, era un gigante. Era fuerte, era un paladín. Y entonces a veces nosotros podemos entrar en esa confianza. Y yo he dicho otras veces y lo repito para efecto de esta palabra, estos minutos. Hay veces que estamos guerreando, tratando de tumbar al Goliat, pero nos estamos olvidando de otros gigantes que están atrechando el camino. Nos estamos olvidando que la pelea no es solamente con ese gigante, aleluya, es con un ejército completo. Y entonces no, el llamado es que no nos descuidemos en medio de la batalla. Nuestro interés o mi interés no es que sepas en efecto que Goliat era o no un gigante, sino que David, con la fuerza del Señor,
derribó al gigante, derribó para alguien dígame, derribó no un solo hombre, sino que con derribar a Goliat derribó un ejército completo. A alguien vengo a decirle de parte de Dios: no te quites en la lucha, no te quites en la adversidad que tú estás ahora mismo enfrentando. Cuando tú le ganes a la tentación, le estás ganando un ejército. Alguien lo está recibiendo por este lado. Cuando tú le ganes a esa tentación, le estás ganando a un ejército completo. Toda la tierra sabrá que tú en un momento pudiste haber caído, pero Dios te dio la vida. Aleluya. ¿Dónde están los David de este tiempo que dice: tú vienes contra mí con espada, tú vienes contra mí con arma, tú vienes contra mí con jabalina, pero te tengo una hermosa noticia: yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Alguien puede decir: gloria a Dios. He venido a decirte que no te quites de la lucha, no te amedrentes, no tomes miedo. Contigo está el poderoso en batalla, contigo está el grande, contigo está el general. Aleluya. El general, contigo el que te dice: yo estoy frente a ti. Si Dios está contigo, ¿quién podrá ir en contra de? Habrá alguien que dé gloria a Dios en esta noche. Se levantan los Goliat, pero se levantan los David en esta noche. Vamos a darle un aplauso al Señor si usted lo cree conmigo. David nunca le dio el standing a este hombre que el pueblo filisteo le daba. David venció al gigante, venció al paladín, venció a un incircunciso, alguien que no tenía pacto con Dios. El escenario bíblico, claro, es muy parecido a lo que tú y yo vivimos hoy. Muy parecido a lo que tú y yo atravesamos en la vida, en el diario vivir. Dos fuerzas contrarias, dos ejércitos tratando de quién va a ganar. Dos bandos opuestos, el bien por un lado y por el otro lado el mal. Pareciera que es que lo que se dio en aquella guerra, en aquellas colinas, en aquellos montes, es lo que usted y yo atravesamos diariamente. El infierno haciéndote la guerra, pero tú confiando en un Dios que sabe que te va a dar la victoria y ya te la dio en Cristo Jesús. Alguien lo está recibiendo conmigo. El infierno haciendo fuerza, pero tú dices: no moriré, sino que viviré para contar lo que Dios está haciendo. Alguien lo recibe conmigo por este lado. No moriré, yo viviré. Yo voy a seguir alzando mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro sigue viniendo de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá al que guarda a Israel. Escucha esto: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Alguien grite: ¡ah! Que se preparen los Goliat, que aquí vienen los David del Señor. Nada te pueda amedrentar. Tú tienes un pacto con Dios. Tú tienes una promesa de Dios. Tú tienes una palabra. No importa la fuerza que haga. No importa los comentarios que emita. El Dios que está contigo te dice: te he dado todo lo que necesitas para derribar la tentación, para derribar la adversidad, para montarte en el agua y caminar sobre ella, para decirle: levántate, toma tu lecho y camina. Habrá alguien que diga: gloria a Dios. Prepárate, Goliat, que aquí se levanta un David. Aquí se levanta un David. ¿Sabe lo que hizo Goliat? Escuche esto. No le dije el tema. Mira el tema. Mira el tema. El tema es: Goliat solamente era el portavoz de tu más grande victoria. La función de Goliat era pronunciar, proclamar la mayor victoria. Las grandes guerras que tú y yo tenemos, hablo espiritualmente, solamente están anunciando una gloria que está por llegar a tu vida. Lo digo por este lado:
todo lo que tú estás atravesando, toda situación contraria, todo momento de debilidad, todo momento de enfrentamiento, pareciera que no vas a acabar, pareciera que no vas a terminar. Escucha algo, aprende a escuchar el Espíritu de Dios, y en medio de la guerra, y en medio de la batalla, y en medio de la adversidad, Dios te está diciendo: te anuncio tu más grande y mayor. Alguien lo está recibiendo por el lado de allá. Tu más grande victoria está, gloria a Dios, está a punto de, dile a alguien, veo que la victoria está a punto de llegar. Dile, veo que la palabra está a punto de cumplirse. Veo que gloria a Dios, que la manifestación de Dios está a punto de llegar a tu casa, a tu familia, a tu empresa, a tu negocio. Alguien tiene que declarar el mayor tiempo de milagro, de victoria, victoria contundente. Viene para los hijos de Dios, viene para una iglesia, viene para los Davides. Vamos, alguien da un grito de gloria en esta noche. Goliat solo será el portavoz de tu victoria. Escuche un amén por acá. Tu guerra está anunciando, guerra espiritual, está anunciando lo que ha de venir. La adversidad es la antesala para tu mayor tiempo de testimonio. Aleluya. ¿Alguien lo cree conmigo? Lo que estás viviendo, que no quieres vivirlo, pero has tenido que enfrentarlo, has tenido que inhalar y también exhalar, te está diciendo: viene algo poderoso de parte de Dios, viene un diseño de parte. ¿Alguien lo cree conmigo por acá? Viene el mayor milagro, viene para tus hijos la mayor liberación. Alguien por favor que dígame, viene para tus nietos la mayor liberación. No importa los Goliat, que se levante, que grite, que vocifere, que escriban en las redes: yo sé que mi Redentor está vivo. Ya yo voy a terminar, me quedan 3 minutos, termino. Mire, no le di el cronómetro, déjeme prenderlo. Ok. Van dos opuestos, el bien por un lado, el mal por otro. Para un ejército de los dos que había, pocas probabilidades de ganar. Pues si estaban escondidos, estaban temblando, estaban asustados, decían en mi barrio, estaban escamados. Otro de los bandos ya gritando la victoria. Yo me imagino que mientras Goliat estaba con su estatura, sus mollerazos, su espada, sus movimientos, siendo todo un paladín, había fiesta detrás de Goliat, diciendo: métanse con nosotros, que aquí tenemos el grande, el paladín. Aleluya. Eso, mire, eso es una enseñanza, porque el enemigo trata de gritarnos al oído, trata de, es más, lo que hace es tirar dardo, te grita, te trata de amedrentar. Lo que él no sabe es que mientras hace la guerra contigo, por otro lado Dios te está preparando para que entres a un territorio que él te dio una palabra para conquistar. Por eso no te rindas. Si Dios te dijo conquista, esta es la noche que tú vas a salir a conquistar. Pastor, voy a conquistar, pero cuando voy a dar los últimos 3 pasos, yo veo el gigante que se para frente a mí, yo veo un paladín, yo veo un Goliat, yo veo los potestades. Pero yo tengo que decirte en el nombre del Señor: da 3 pasos y dile: esta es la tierra que a mí Dios me prometió. Esta tierra no es de Goliat, esta tierra no es de Zambalá ni de Tobías. Esta tierra es para los redimidos, la gente de pacto, la gente que tiene una promesa. No le des tu familia al infierno. Guerra, guerra contra él. Dile: tú vienes contra mí con espada. Vienes contra mí con espada y con jabalina, pero se te olvidó que conmigo está el Dios de los escuadrones de Israel. Habrá alguien que dé un grito de gloria en esta noche. Lo que hacía realmente la diferencia entre un ejército y otro no era la cantidad de personas,
no era Goliat, ni siquiera era David. La diferencia entre el ejército filisteo y el ejército de Israel es como decirle ahora, o sea, cuando Dios nos da una victoria, no crea que fue por ti. No, yo soy pastor, reverendo, bueno, todo eso por ahí. No, la diferencia entre el filisteo y el ejército de Israel era el Dios que adoraba el ejército. La diferencia, porque hay una diferencia entre ti y el que no le sirve al Señor. Por eso la gente se molesta, la gente se exaspera, la gente se endemonia a veces porque dice que Dios está contigo. Seguro que Dios está contigo. Si Dios me habló, si yo hago el bien, gloria a Dios, si hago la voluntad, se marca una diferencia. El ejército filisteo no puede ser igual al ejército. ¿Alguien está entendiendo? A nivel espiritual, tú tienes algo que tu enemigo no tiene. El ejército de Israel tenía algo que los filisteos no tienen. Iglesia La Senda Antigua. Dile a alguien, tú tienes algo que tu enemigo no tiene. Díselo ahí. Díselo, dile, tú tienes algo. Tú tienes un depósito, tú tienes una marca de Dios, tú tienes una palabra, tú tienes una promesa, tú tienes un pacto, tú tienes grandeza. Para el que cree, todo es posible. Tú tienes algo diferente. Por eso cuando tú caminas, Goliat te identifica. Él sabe lo que tú portas. Él sabe tu depósito. Él sabe lo que tú haces cuando declaras, cuando profetiza. Goliat, prepárate, que se levanta una iglesia y te dice: conmigo está Jehová de los ejércitos. Vamos, alguien tiene que dar, vamos, alguien da gloria a Dios, gloria a Dios. Dile a alguien, si hay una diferencia entre el que no le sirve a Dios y el que le sirve a Dios. Por eso nuestras empresas, por eso nuestras empresas, aunque los vecinos no estén vendiendo, la de nosotros van a vender. Aunque la empresa igual que la tuya esté en rojo, la tuya va a tener ganancia. Me voy por acá a decírselo a alguien. Aleluya. Aunque yo siento la gloria de Dios en esta noche poderosa. A alguien le profetizo algo grande. Dios comienza a hacer. Te levanta de la ruina, te levanta del polvo, te levanta de la angustia y te dice: pelea, pelea, pelea. ¿Dónde están los David del 2022? Gente de guerra espiritual. ¿Alguien le da fuerza? ¿Tiene fuerza para un grito de gloria en esta noche? Así que esta historia, hay unos detalles que por supuesto no me va el tiempo, pero algo que podemos encontrar es que en esa guerra entre Filisteo e Israel nos enseña que usted y yo vamos a tener enfrentamientos constantes, con Goliat. Y no, yo no estoy hablando que se te va a colocar un hombre de 9 metros de pie, de alto, porque no estoy hablando de la figura física, estoy hablando del espíritu que operaba en Goliat. Y ese espíritu que operaba en Goliat siempre está rondeando, siempre está tratando de buscar a quien derribo. Siempre está buscando un David que dice: él va a estar muy pendiente a las ovejas. Siempre el espíritu que operó en Goliat está buscando un Saúl para meterle miedo. Voy por acá a decírselo a los de acá. Siempre el espíritu de Goliat está buscando un ejército que, aunque hay muchos que lo pueden hacer, nadie se atreve a hacerlo. Alguien diga gloria a Dios. En esta noche vengo a decirte de parte del Señor: no le tenemos miedo a los Goliat. Dios nos dio en la cruz, a través de Cristo, en la cruz del Calvario, poder sobre los demonios, poder sobre los gigantes, poder sobre las huestes espirituales. Él te dio poder
poder y autoridad para hollar serpientes, para hollar escorpiones, para decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y camina. Para decirle a la hija de Jairo: tú no estás muerta, tú solo estás durmiendo. Gloria a Dios, estás durmiendo. Alguien levanta su mano. Dios te ha dado poder, te ha dado autoridad. No te va a engañar del infierno, ni de los trucos, ni de sus maquinaciones. Tú tienes poder. Habrá alguien acá que diga: gloria a Dios. Tienes poder y tienes autoridad. Vamos, alguien levanta su mano y da gloria a Dios. Siempre va a haber un Goliat tratando de manifestarse. Como diría nuestra amada apóstol: ojo a los Goliat que se quieren levantar. Ojo. Ya no van a venir corpulentos quizás, pero la agenda es la misma. El espíritu es el mismo. Quieren meternos miedo. Los Goliat provocarán que te conviertas en un guerrero de Dios. Los Goliat lo que hacen es despertar el verdadero diseño que Dios colocó en ti. Alguien lo recibió por acá. Alguien dijo: ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Eso es una forma poderosa. O sea, Goliat lo que provoca miedo en algunos y valentía en otros. ¿Dónde están los valientes de Cristo en esta noche? Goliat lo que provocó es que se levantara un pequeño guerrero, un pastor que nadie tenía por consideración. Por eso la Biblia dice: cuando nadie te tenga en consideración, tranquilo, relax, no te exaspere, no te moleste, no te dé coraje de lo vil, de lo menospreciado, de lo que nadie mencionó, de lo que nadie habló. Escogió Dios para... Voy por este lado para avergonzar a los sabios, a los que creían que sabían, a los que creían que tenían los diplomas pegados a la pared. Por eso Dios, vamos a decir que está a tu lado, por eso Dios te cogió a ti de lo vil, de lo menospreciado. Nadie te quiso desde niño, la gente te dio de codo, la gente no apostó a ti, pero hubo un Dios que en medio de la guerra dijo: ese es de los míos, ese es de los que, oh gloria a Dios, ese es de los que me adora, ese es de los que no se... No te quites, pelea, echa el resto en el nombre de Jesús, porque al final, he dicho al final, verás como el gigante será derribado, se derriba la tentación, la apatía, la enfermedad, todo ejército contra... Aleluya. Goliat, él mismo declara: solo necesito uno que me derribe. Los Goliat van a pedir uno porque ellos saben que uno con lo que Dios puso en ti lo puede derribar. Voy por aquí. Él pidió ¿cuánto? Diga, ¿cuántos pidió? Uno. Por eso no te entristezcas si solo le sirves al Señor en tu familia. Por eso que no haya agonía si en tu oficina tú eres el único que levanta la bandera de Cristo. Aleluya. Por eso no te dé tristeza si eres el único en tu urbanización, en tu comunidad, en tu barriada, en el sector que vives, que dicen: ahí va el aleluya, ahí va el de la senda antigua. Oh, gloria a Dios. Ahí va el que siempre tiene una palabra profética en la boca. Ahí va el que, aunque esté pasando por el valle de la sombra y de la muerte, no se quita. La gente no entiende. Los Goliat nunca van a entender que tú en tu propio proceso sigues adorando a Dios, sigues levantando tus manos, sigues profetizando. Los Goliat no entienden que tú le dices al valle de los huesos secos: oye, hueso, hasta hoy llegó esta
pudrición, hueso. Vamos alguien que levante sus manos. Yo estoy hablando con los David de este tiempo. Yo estoy hablando con los David que se levantan en esta generación. Nosotros somos como el apóstol Pablo, no retrocedemos. Tú vas para adelante, yo voy para adelante. Tú me empujas espiritualmente y yo voy para adelante. No te quites, no te rindas. Algo Dios va a hacer. Alguien da un grito de gloria en esta noche. Alguien en su casa recibe esta palabra. Alguien que pueda estar llorando ahora recibe esta palabra. Tienes algo dentro de ti que Dios puso, que el Goliat identifica y va a ser derribado. Lo voy a decir nuevamente. Dios puso, colocó, añadió, depositó algo en ti que es suficiente para que el Goliat sea derribado, para que el paladín dé para alguien. Dígame, tú tienes todo lo que necesitas para derribar toda muralla. Oh, gloria a Dios. Alguien tiene que recibir, por el amor a Dios. Alguien lo está recibiendo. Ustedes tienen todo lo que Dios les ha dado para que mañana, esta noche, le digan a Goliat: Goliat, se acabó el abuso, se acabaron los peces colores. Aquí llegó el David de este tiempo. Tú vienes contra mí, alguien lo dice por acá, con espada, con jabalina, pero yo vengo a declarar. Dile a alguien: Dios puso en ti lo que necesitas para derribar al gigante, o al paladín, o al Goliat, o a la tentación. Me dan 2 minutos y 3 y terminamos en esta noche. Tienes algo de Dios para vencer a Goliat. En el enfrentamiento, mientras estás peleando, estás siendo fortalecido. Algo tiene Dios. Bueno, algo tiene Dios, no. Dios tiene todo. Que mientras tú estás peleando, escuchando al bando contrario, mientras tú estás a veces a punto de desgastarte, Dios te sigue fortaleciendo. Porque en medio de la batalla eres fortalecido. ¿Por qué? Porque Dios sabe que esa guerra no es la final. Él sabe que esa batalla no es la final. Él sabe que lo que tú estás atravesando ahora no es tu final, no es tu última guerra. Así que mientras le das para adelante, en el nombre de Jesús, Dios te da fortaleza, Dios te da fuerza, porque viene un próximo nivel que te está esperando. Hay un próximo, alguien diga gloria a Dios. Hay un próximo escalón que Dios te va a subir. Hay un próximo posicionamiento que Dios te va a colocar. Por eso no puedes permitir que los gritos de Goliat te desesperen. No puedes permitir que los gritos de Goliat te saquen de quicio. Aleluya. No puedes permitir que los gritos de Goliat te hagan retroceder. Si él grita, nosotros tenemos la alternativa. Tú gritas y yo adoro a Dios. Tú gritas y yo oro. Vamos, alguien que adore a Dios. Él grita y yo adoro. Él grita. Vamos, alguien que adore a Dios. Yo adoro. Yo adoro, yo adoro. Las mayores batallas se ganan orando y adorando. Pregúntale a Pablo, pregúntale a Sila. Oraron y adoraron. Alguien tiene que salir esta noche diciendo: mi próxima batalla, yo oro y adoro. Yo oro y adoro. Tu adoración le tapa la boca a los Goliat. Necesito que alguien levante su mano y dé gloria a Dios en esto. Goliat era el portavoz, el micrófono de David, el altoparlante, las bocinas de David era Goliat. Él iba a anunciar su victoria. Él iba a anunciar con su caída. ¿Usted no cree que cuando él cayó patas arriba, como diría el apóstol Cordero, no hubo un sonido de toda esa vestimenta y lo que tenía puesto? ¿Usted cree que no sonó?
ese ruido anunció la victoria más vamos, alguien lo recibe. Si usted lo recibe, yo le hablo a usted. Si usted lo recibe, yo voy con usted. Aquel sonido, en mi barrio decían, se cayó como una guanábana, se cayó como una pana. Aleluya, alguien diga, a los que están en otros países, estos son frutos de nuestra tierra, frutos de... si alguien tiene una por ahí, amén, gloria a Dios. Se cayó, sonó, y ese ruido, diga ese ruido, por favor diga ese ruido. Comenzaba el ruido de Goliat a anunciar la victoria de David. Yo vengo a decirte que el sonido de tu enemigo, el sonido de Goliat, el sonido de Zambalá, el sonido de Tobías, anuncian tu mayor y más contundente victoria. Por eso esta noche, ¿te acuerdas el corito? Tú vienes contra mí con espada. No voy a cantar, tranquilo. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Uno se ponía hasta como y yo vengo contra ti y Jehová te entregará. Usted lo sabe, pastor, ahorita. Y yo te venceré. Y yo te venceré. Poderoso es ese ruido. Hay ruidos de tu enemigo que te están anunciando la próxima victoria. Hay ruidos en tu familia que están anunciando, oh my God, la próxima victoria. Alguien en su casa reciba esto. Hay ruidos en el lugar de tu trabajo que lo que hacen, si afina el oído, lo que hacen es anunciar lo próximo que viene. Hay ruido de tus hijos que están anunciando su mayor gloria. Dios, yo siento la gloria de Dios, tu mayor liberación. Hay ruido en tu finanza que están diciendo que se escuche, aleluya, tu mayor promoción, tu mayor bendición, tu mayor prosperidad. No le hagas caso al ruido de Goliat. Cuando él cae, se lanza tu victoria. Levanta tu mano. Cuando él cae, viene tu victoria. Cuando él... Alguien le dé un aplauso al Señor, por favor. Me voy con esa idea. Me voy para orar. El significado del nombre de David. David, su nombre significa amado, querido, escogido. Dependiendo de la raíz, donde usted busque la información, le va a dar varias definiciones. Amado, querido, me gusta, escogido. Y Goliat, por otro lado, significa exilio. Goliat significa destierro. El destierro consiste en expulsar o hacer salir a una persona de un país o un territorio. El espíritu de Goliat busca sacarte del lugar donde Dios te posicionó. El espíritu de Goliat, cuando te habla, lo que quiere es desterrarte de lo que Dios te dio. El lugar donde Él te sembró, Él viene a vociferar para que a ti te dé miedo, para que dejes de ver las promesas que Dios te dio, para que te olvides del pacto con Dios, para que te olvides de que eres redimido y salgas como los Saúl de aquel momento. Yo he venido a decirte parte del Señor que no va a haber un destierro para ti. De esta casa tú no sales, porque aquí Dios te... Alguien diga amén. Aquí Dios te sembró. Y a alguien le hablo específicamente. Si viniste a buscar confirmación, si te quedas o no aquí, te digo de parte de Dios, este es el lugar donde Dios te trajo y te... Dios está en este lugar. Dios te trajo aquí, te sanó aquí, te ha puesto reluciente aquí, te ha puesto hasta bonito aquí. Aquí has prosperado, aquí te ha dado negocio, aquí hablas lengua, aquí brinca. No te vayas. Goliat te quiere desterrar, te quiere exiliar. Ese es el espíritu. No me impresiona la estatura del enemigo. Me impresiona lo que carga para hacer que tú te vayas de ese lugar. Te quiere desterrar, te quiere arrancar la posibilidad de que sigas creyendo que lo que Dios te dijo se va a cumplir. Te quiere desterrar la esperanza, te quiere desterrar, te quiere arrancar la fe. Pero hoy tú estás escuchando palabra de Dios.
Diga conmigo, no hay destierro espiritual. Dígalo, no hay destierro espiritual. Dile, no voy a ser expulsado. Lo que va a ser expulsado son los demonios, las huestes espirituales de las tinieblas. Los demonios van a ser expulsados en el nombre. Vamos, alguien que diga gloria a Dios en esta noche. La agenda de Goliat es sacarte de tu territorio. La agenda de Goliat es sacarte del lugar que fuiste sembrado. La agenda de Goliat es detener tu crecimiento. Senda Antigua le habla el Señor. La agenda de Goliat es que nunca llegues a conquistar. Si conquistaste, sacarte del lugar que invertiste esfuerzo para conquistar. Cuidado, porque los Goliat de este tiempo te quieren quitar del lugar que Dios te dio para conquistar. La agenda de Goliat es desenfocar al ejército. Es enviar información que te haga daño, información que divida el ejército. Goliat lo que quiere es que el ejército se divida. Aprenda a identificarlos, Goliat. Porque no vendrán ahora con 9 metros de estatura. Vendrán con chaquetas, con gabán, con pañuelos, con movimientos. Vendrán con micrófono en mano. Vendrán hasta con profecía. Pero los que tenemos un pacto con Dios, los que tenemos revelación, alguien tiene el pacto con Dios, alguien tiene revelación. De lejos yo puedo identificar el espíritu de Goliat que quiere amedrentar, que quiere colocar miedo al pueblo, que quiere dividir el pueblo. Goliat te habla a ti y le habla al otro, y al otro, al otro, al otro, oh my God, alguien levanta su mano. Goliat, te identificamos. No tienes parte, no tienes. Habrá alguien que levante su mano. Goliat, tú vienes contra mí con espada, jabalina, pero aquí hay un pueblo que sabe. Lo que sabes hacer es dar información. De hecho, Goliat, cuando hablaba, lo que hablaba era información, nunca habló revelación. Y hay una gran diferencia. Vamos a orar ya. Hay una gran diferencia entre la información y la revelación. Revelación fue lo de David. La agenda de Goliat es que comiencen las cosas y nunca las termine. La agenda de Goliat es que cuando hay personas con la capacidad de enfrentarlo, hay muchos, pero nadie se atreve. La agenda de Goliat es que veas tu armamento o su armamento, que veas su estatura, que veas su espada, jabalina, lanza, que veas a su escudero y que puedas interpretar que no puedes derribarlo. Tiene una agenda que mata a cuchillo de palo. Ya. Otro día termino. A ver. Dandy, algo así a Goliat. Que miré y el único que puedo como identificar. Pero mire lo que hacía Goliat y termino. Póngase en pie. Mire lo que hacía Goliat. Mire. Hay muchos detalles, otro día quizás le da un poquito más de vuelta a esto. Pastora Zulema, Goliat salía en 2 periodos del día. Salía en la mañana, ¿cierto? Verso 16, por ahí lo dice, creo, si no me equivoco. Dandy, dame un breve. La pastora Victoria. Okay, ahora. En 2 periodos. Pastora Zulema, salía Goliat en 2 periodos, Pastor José. En la mañana, ¿cierto? Y en la tarde. Solamente por 40 días y 40 noches, Antonio, estuvo Marín llegando Goliat a enfrentar. ¿Por qué escoge Goliat estos 2 periodos solamente? ¿Por qué escoge la mañana y la tarde? Porque era una costumbre del pueblo de Israel, que eran sus 2 momentos de adoración, en la mañana y en la tarde. Así que el espíritu de Goliat lo que busca en muchas ocasiones es tratar de interrumpir tu tiempo de adoración.
Cuando Goliat viene a enfrentarse, lo que quiere es taparte la boca, callarte, que tú no puedas adorar en el enfrentamiento, que no adores en el diagnóstico, que no adores cuando te dé una noticia contraria. Él fue por la mañana y tenía una agenda clara y precisa. Si yo logro desestabilizar la adoración del pueblo, van a ser un pueblo que yo voy a poder derrotar. Pero déjeme decirle algo, se confundieron, porque Dios escogió un muchachito, un pastor de oveja que sabía lo que era adorar. Sabía, de hecho, cuando fueron a buscar a David, probablemente David estaba debajo de un palo observando a las ovejas con el arpa tocando, y le dijeron: ¿sabe qué? Hay alguien que te necesita. Hay un pueblo que no sabe que por la mañana y por la tarde está viniendo a interrumpir la adoración. Y cuando hay interrupción de adoración, se tienen que meter los adoradores. Los adoradores tienen que guerrear. Vamos, alguien aquí que adore. Tú tienes que entender que cuando viene Goliat con la guerra, no necesita escribir en Facebook ninguna cosa. Abre tu boca y adora. Padre, te doy gracias en esta hora. Yo estoy muy agradecido de ti, Señor, porque tú eres tan maravilloso, tan grande, poderoso. Gracias porque tú no has perdido una batalla. Y gracias porque el pueblo hoy sabe que tú dijiste y hablaste que el sonido, más bien el ruido de la caída, el ruido del armamento del ejército contrario, va a ser el portavoz, el micrófono, las bocinas de proclamar la mayor victoria de nosotros. Por eso esta noche quiero tomar 2 minutos. Hay alguien aquí que no le sirve al Señor. Quiero hacer el llamado. Visualice por ahí alguna vida que diga: me quiero reconciliar hoy. Dile al Señor: esta próxima batalla yo no la voy a pelear solo. Tú estás conmigo, yo quiero que tú estés de mi lado. Si Dios está contigo, tú no necesitas nada más. Tienes todo lo que necesitas para triunfar. Dice amén conmigo: tienes todo lo que necesitas para vencer. Mire a su lado si hay alguien que diga: yo quiero al Señor, quiero reconciliarme. Si hay alguien en su casa, 787-730-5880, el número a llamar ahora, en 1 minuto pues usted puede llamar. Vuelve intente. Tiene varios números en su pantalla que usted puede llamar para comunicarse y poder hacer esta oración. Número 2, si hay alguien que por alguna razón entiende que Dios te habló de alguna manera u otra, yo quiero hacer una oración en los próximos minutos para declarar una palabra sobre ti. No nos debe coger mucho tiempo esto, así que voy a pedir la urgencia de usted para no atrasarnos. Yo quiero orar por alguien que diga: pastor, Dios me habló a través de la palabra, yo recibí una convicción, yo recibí una revelación, por ti quiero orar. En los próximos segundos quiero que vengas acá y adoramos al Señor 1, 2 o 3 veces, en lo que la gente y los hermanos pueden llegar al altar, aleluya, y oramos. Venga al altar en el nombre de Jesús. Mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, y así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Vamos, saca el adorador, saca el adorador. Vamos, los que están al frente, adora al Señor. Adora. Han querido interrumpir tu tiempo de adoración. Han querido interrumpir los momentos de oración, de adoración. Pero esta noche se levantan los Davides de tiempo. Aleluya. Vamos, alza tu voz en tu casa. Sí. Levanta su mano, seguimos adorando.
Los que están al frente, levanten su mano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro que esta palabra se sella en tu corazón. Que no hay Goliat que la robe. Que no hay impedimento. Que no hay tentación que te tumbe. Que no hay problema. No hay adversidad. No hay conflicto. No hay proceso. No hay crisis que te pueda derribar. Prepárate para que escuches el ruido cuando derriba a tu enemigo. Y ese ruido anuncia el sonido de victoria. Recibe, vamos con tu mano en alto, recibe más de Dios, 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 más de Dios. Vamos. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Más de Dios, más de Dios. Recibe ahora mismo más. Más zapata rosoto. Fuerza nueva. Recibe investidura. Recibe autoridad. Goliat, prepárate. Fuerza. Más, 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 más. Más. Se levanta una guerrera. Se levanta una guerrera. Más. Recibe. Recibe. Recibe más de Dios. Se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios. Se escucha el ruido que anuncia la victoria. Más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Futarabasai. Fuerza nueva. Fuerza nueva. Fuerza nueva para la próxima batalla. Él es tu protector. Él es tu protector. La batalla anuncia la próxima victoria. Más, 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 más. Se trabaja. Así peleo mis batallas. Así es. Más. Así peleo mis batallas. Eres una guerrera del Señor. Te revisto de poder. Aunque se levanten los Goliat, he puesto en ti todo lo que necesitas para vencer. He puesto en ti autoridad, poder. Vamos a adorar a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios, adora a Dios. Gracias por su vida, más de ti, más de ti. Tú levantas un guerrero espiritual. Saca la batalla. Él es escogido desde el vientre de su madre. Alguien que dé gloria a Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Más, más. Aleluya. Vamos, dilo por última vez, vamos. Dilo por última vez, por última vez. Recibe fuerza de Dios. Recibe fortaleza. Levanta tu mano, levanta tu mano. Levanta tu mano, recibe fortaleza. Recibe fortaleza para la próxima. El próximo ataque, la próxima tentación. Próximo Goliat de Gat que se levante. Se encontrará que alguien ha recibido un depósito de Dios. En la colina donde tú estás se mira mejor al valle. En la colina que tú estás, en el ejército que tú perteneces, tenemos al Dios que no ha perdido una batalla. Sal de aquí diciendo: lo que venga yo le voy a hacer frente, lo que me trate de enfrentar. Y le digo un detalle más. Este detalle es el comienzo de la segunda parte en algún otro momento. La guerra de Goliat con David no era una guerra personal de David, era una guerra nacional, era una guerra por territorio, era una guerra por familia. No te creas que cuando el infierno siento la presencia de Dios,
te ataca a ti. No creas que cuando Goliat te ataca por tu apellido, te ataca por tu empresa, te ataca porque en ti está una promesa de territorio, una promesa de familia, una promesa de naciones. Alguien aquí que diga gloria a Dios. La pelea no es contigo solo, la pelea es por tus hijos. Si tú te quitas, tus hijos no van a poder llegar a la... Algo está pasando en este lugar. La pelea de Goliat, gloria a Dios, no era personal, no era una pelea individual, era una pelea territorial, era una pelea del ejército. Cuando Goliat se paró frente al pueblo, pidió un hombre, pero dijo: desafío a todo el ejército. Cuando se meten con tu hermano, se están metiendo contigo. Cuando hablan de tu hermano, están hablando de ti. Cuando hablan de esta casa, te tienes que sentir aludido. Cuando hablan de mi apóstol, están hablando. Alguien diga amén. Esta guerra no es individual, esta guerra no es personal, esta guerra es ministerial. Hay que salir a orar, hay que hacer los decretos. Nos faltan 40 y pico de días para terminar los decretos, 30 y pico. En el nombre de Jesús, seguir decretando, seguir en el tiempo de oración, seguir los lunes, seguir el tabernáculo, porque la guerra no es contigo, la guerra es con el ministerio entero. La guerra es por nuestra nación, la guerra es por el Caribe. Habrá alguien acá que dé gloria a Dios. Si tú te quitas, le da espacio al Goliat. Si te quitas, el Goliat va a avanzar. Pero estoy profetizando en esta hora. Levanta tu mano. Estoy profetizando que ninguna arma contra ti va a prosperar. Ninguna arma contra ti va a prosperar. Alguien da un grito de gloria. Victoria está en Jesús. Oh, yo lo creo. Mi victoria está en Jesús. Lo declaramos. Vamos, díselo. Mi victoria está en Jesús. Oh, me gusta, vamos, díselo ya. Mi victoria está en Jesús. Vamos, dígalo. Mi victoria está en Jesús. Vamos a declararlo en esta noche. Mi victoria está en Jesús. Mi victoria está en Jesús. Padre, gracias te damos en esta hora. No me puedo extender más. Tengo una orden apostólica de irnos tempranito para las casas. Eso que lo dejamos hasta aquí. En algún otro momento que se nos dé la oportunidad terminamos, porque hay unos detalles muy importantes que condujo a David, a su familia, al ejército, a la nación, a ganar la guerra. Te espero aquí el viernes, sí, con la generación Antorcha, ¿verdad? Yo sé que sí, porque aquello Shrek se va. Bueno, el viernes aquí, a partir de las 7:30, la juventud. ¿Dónde están los jóvenes en la casa? Esto está lleno de jóvenes hoy. ¡Wow! Está lleno de jóvenes, my God. Igualmente el domingo, a partir de las 10 de la mañana, el discipulado bíblico. Y seguida, nuestro culto impactando las naciones, a partir de las 10:30, ya nuestros apóstoles estarán con nosotros en este próximo servicio. Así que seguimos orando y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que llegas con bien, Dios te lleva con bien hasta tu hogar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que lo crea diga amén. Y yo declaro sobre ti, tu familia, que mañana será el mejor jueves de tu vida, en el nombre de Jesús. El que lo crea grite amén. Les bendigo, vaya en paz. Jesus' name. My victory's in Jesus' name.